Hemos leído una vez más Deuteronomio. La lectura en Deuteronomio nos hace recordar un poco lo que hemos estado reflexionando en las semanas anteriores. Hemos estado hablando de cómo el Señor nos ha guiado a ser el pueblo que vive un trato con Él. Esto nos privilegia y esto es lo que nos hace obedecer a Dios. He querido compartirles y he querido enfatizar en nuestra reflexión en Deuteronomio que Deuteronomio pareciera de primera mano ser un libro centrado en la legalidad, en el legalismo. Pero cuando profundizamos en la lectura de Deuteronomio, nos salimos del esquema del legalismo y entendemos que Deuteronomio es el libro del pacto, el libro del vínculo, el libro del trato con Dios. Y es el libro que nos hace entender que no es por las obras, por lo que somos. Es al revés. Las obras, los actos de obediencia son un resultado de lo que somos. Ahora bien, cuando hemos reflexionado en esto, a mí me parece que tiene mucho sentido, entendiendo la historia del llamado de Dios a Israel, que era una nación esclavizada en Egipto, y entendiendo que el pacto del cual Dios está hablando es ese contexto de historia en el cual Dios obró una liberación en favor de este pueblo. Yo no entiendo cómo nosotros podríamos sentirnos de alguna manera movidos a obedecer a Dios hoy en la actualidad si nosotros no hemos experimentado nada que Dios haya hecho para hacernos libres de nada. ¿De qué estoy hablando? De que la raíz de un trato con Dios no es la religiosidad. La religiosidad típicamente nos va a introducir al ritualismo. La religiosidad nos va a llevar no al vínculo con Dios, sino nos va a llevar a la percepción de que podemos tener a Dios contento cumpliendo con ciertos patrones de comportamiento religioso. Esto era lo que creían en la época de Jesús las personas. Las personas iban al altar del sacrificio. Las personas presentaban sus ofrendas. Las personas eran cuidadosas, meticulosamente, del cumplimiento de todo esto. Luego entonces, para ellos, la única manera de entender el agrado de Dios tenía que ver con cumplir con reglas, estatutos, normatividades y detallados y minuciosos formas y rituales de purificación y de limpieza. Todo esto para ellos era lo esencial. ¿Cómo podríamos nosotros, los cristianos de esta generación, creer que podemos tener contento a Dios cuando nos hemos liberado de todos esos atavismos y de todas esas tradiciones y hemos tomado este concepto bíblico de la gracia y nos lo hemos vestido y hemos aprendido a vivir como se nos da la gana, pensando que de esa manera, de todas maneras, de todas formas, Dios va a estar contento mirándonos? Parece que no tiene sentido, ¿verdad? En realidad, cuando vemos el cristianismo de nuestro tiempo y vemos toda esa tendencia de nuestra época en la cual la gente quiere declarar lo que es, la gente está saliendo del closet, la gente está decidiendo ser libremente lo que decide ser. Por ahí hay alguien que se hizo famoso porque quiere ser la primera persona transespecie reconocida legalmente en el mundo. Él quiere que lo reconozcan
oficial y jurídicamente como el primer hombre que se trasladó de una especie a otra, dejó de ser hombre y ahora es un perro dálmata. Ese caso es famoso y él exige ser legalmente reconocido. A raíz de todo este fenómeno de la lucha por la identidad, me pregunto, ¿dónde está la identidad de los cristianos? ¿Somos gente sometida al legalismo? ¿Que estamos listos en el mundo para sacar la espada y cortar la cabeza de todos los inmorales y de todos los que viven mal? ¿O nuestra identidad es otra? En realidad nos identificamos por algo diferente a eso. Entonces quiero ir a una historia que contó el Señor Jesucristo. Ustedes la van a reconocer tal vez más pronto de lo que se imaginan. Un hombre tenía 2 hijos. ¿Sí saben de qué estoy hablando? Había un hijo mayor y un hijo menor. Y parecía que todo estaba bien. Hasta que un día el hijo menor le dijo a este padre hacendado, hombre rico, poderoso: Padre, quiero que me des la parte de la herencia que me corresponde. Algunos han dicho que lo que este hijo hizo fue ofender, afrentar gravemente al padre, porque al pedirle la herencia estaba deseando que el padre muriera implícitamente en su petición. Pero no es así en la mentalidad hebrea, quiero que lo entiendan, por favor. Los hijos reciben la dote de la riqueza familiar en la celebración de su vida adulta a los 12 años. Y de acuerdo con los grupos ortodoxos hebreos, algunos son comprometidos en matrimonio en esa misma edad. Y yo estoy pensando en algunos aquí que me gustaría ya. ¿Cuántos dicen yo? Les busco candidatos o candidatas. Nadie quiere, por supuesto, se nos hace exagerado a los 12 años casar o comprometer a una hija en matrimonio con el hijito de quién sabe quién, pero es judío y tiene, a lo mejor se animaría, ¿verdad? Pero ni así. Entonces el hijo no estaba deseando la muerte del padre. ¿Qué fue lo que sí afrentó al padre? Lo que sí afrentó al padre es que el hijo le pidiera la dote, pero no para lo que todo judío la usa, que es enriquecer el patrimonio familiar. La pidió para su propio placer. Quiero gastármelo, quiero vivir, quiero disfrutar de la vida, quiero ser libre. Eso fue lo que verdaderamente rompió el corazón del padre. Y sin embargo, se lo dio. Estaba en la edad, por lo tanto se lo dio. La palabra está relatándonos lo que sucedió. ¿Qué creen ustedes que sucedió? ¿Qué creen ustedes que haría un muchacho inmaduro con una riqueza de ese tamaño? ¿Qué han hecho nuestros hijos cuando les hemos dado un poco de libertad que nos han pedido? Los hemos probado para ver cómo se comportan con ese poco de libertad. ¿Cuántos de ustedes se sienten satisfechos? Le di libertad a mi hijo por primera vez y estoy muy feliz porque fue responsable. Le dije que llegara a las 9 de la noche y a las 9 en punto. Es más, faltando 2 minutos para las 9 ya estaba paradito en la puerta de la casa. Y yo dije, gloria a Dios, qué hijo
¿Cómo no tuve 7? Pero en la historia de la realidad, hermanos, les hemos concedido a nuestros hijos libertades. Y es muy probable que en la generalidad de los casos esa libertad ha sido utilizada de una manera que nos decepciona, porque les dijimos, quiero que llegues no a las 9, no a las 10, te quiero aquí a las 11. Fíjate qué permisivo soy. Date cuenta de qué tolerancia estoy mostrando. Qué holgado y liberal padre tienes a las 11 de la noche. Y nuestros hijos reciben esa noticia con una cara de desencanto y de enfado, diciéndonos, a las 11 de la noche apenas están probando los micrófonos. A las 11 de la noche todavía ni siquiera conectan las luces. A las 11 de la noche todavía no empieza el bailongo, por favor. Si me vas a dar permiso, dámelo bien o no me lo des. Necesito llegar a las 2, 3 de la mañana para que valga la pena. Tienes razón, hijita, no te lo doy. Porque la libertad, dada de una manera que no tiene límites, significa error por ambas partes. Error por quien lo pide y error por quien lo da. Y el padre le dio al hijo la riqueza que le pidió. Y el padre sabía que el hijo dilapidaría todo lo que le dio. Y fue tal como lo hizo. Se divirtió. Probó de todo. No hubo un solo agujero en su cuerpo que no recibiera satisfacción y placer. Si me refiero al oído, ¿se han metido ustedes el dedo en el oído y han hecho así? ¡Ah! ¡Qué rico se siente! Eso es lo que la humanidad quiere, hermanos. Eso es lo que esta generación busca. Satisfacer todos los apetitos posibles por la ruta de la experimentación. Y eso hizo este joven hasta que se le acabó la cuerda. Y no teniendo, tuvo que imaginarse qué hacen las demás personas cuando ya no tienen cuerda. ¿Qué hace la gente común cuando se le acaba la cuerda? Tuvo que observar a los demás y hacer lo que nunca en su vida había hecho. Tocar puertas y decir, ¿tendrá usted algún trabajo que darme? ¿Y qué sabes hacer? Pues sé pasear, sé nadar, sé despertarme a mediodía, a almorzar, sé pasar el día en pijamas. Sé manejar muy bien el control remoto de la televisión. Soy especialista en redes sociales. Sé chatear. ¿Y conoces algo útil que te permita ganar el pan? Mira, tengo un trabajo muy fácil que cualquiera, aún en tu condición, podría hacer. No tienes más que acarrear unos cubos, vaciarlos en unos vertederos, recogerlos, volverlos a llenar y volverlos a vaciar y de vez en cuando lavarlos. Eso es todo lo que tienes que hacer. Estoy desesperado por trabajo, démelo. Bien, ve con mis mozos, mis criados, que te dirijan a las porquerizas y que te presenten al jefe de los chiqueros y que te digan dónde están las cubetas, en dónde está el desperdicio y en dónde lo tienes que vaciar.
Y la historia es terrible, tremenda, devastadora. La palabra de Dios dice que este joven, ¿quieren acompañarme? Versículo 14. ¿Están conmigo? Aquí al frente está. 14 dice: cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Un día viajamos, mi familia y yo, a la península de Yucatán e hicimos una parada en la ciudad de Mérida. Solamente era una parada de paso para comer algo y seguir nuestro camino, porque íbamos en ruta hacia la zona del Caribe. Así que solo nos detuvimos en una de estas tiendas que son por membresía, en donde venden las mejores pizzas que yo he comido. Y nos detuvimos para comer allí unas pizzas que compramos. Íbamos con el tiempo medido, pensando en no tardarnos mucho. Nos sentamos a comer y observamos, mientras estábamos comiendo, que una de las personas que estaban trabajando como viene en el estacionamiento se acercó al bote de la basura a revisar de las cajas de las pizzas que las personas arrojaban al bote de la basura, con el propósito de comerse las sobras que alguien hubiera dejado. Déjenme decirles, el caso de esa persona no era tan lamentable como el caso de este muchacho. Aún él iba a comer mejor que el hijo de este hombre, que deseaba comerse el desperdicio que se le daba a los cerdos. ¿Usted qué preferiría comer? ¿El desperdicio que se le da a los cerdos o el desperdicio que algún turista dejó en una caja de pizzas que puede estar un poco menos mugroso y contaminado? Qué terrible historia. La historia es impresionante. Sigamos leyendo el pasaje, por favor. Dice la palabra: por fin recapacitó y se dijo. ¿Qué se dijo? Tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre. Tengo que volver a mi padre. Juntos, y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Cuando nadie ha vivido una historia como esta, puede ser que no entienda el valor y el significado del privilegio que tiene de vivir en algo a lo cual llama familia. Y es posible que debido a eso se sienta en la libertad de un día decir: ¿saben qué? Ya me harté de esta familia, todo es reglas, estoy de vacaciones, levántate a las 8, lava los trastes, limpia la casa, arregla tu cuarto, ya estoy cansado. No soporto más, me quiero largar, me voy a ir a vivir a la calle, aunque tenga que dormir en la alcantarilla de la esquina, no importa. Allá seré libre y nadie me va a tener que estar
y dice, ¿a qué hora tengo que llegar? Y levantar, y hasta me tengo que bañar. Pero ¿qué sucede? Ese día determinas salirte y te vas a la alcantarilla de la esquina, y cuando llegas allá hay 15 que llegaron antes que tú, que duermen en la alcantarilla, y te dicen, para entrar aquí tienes que pagar. Yo soy el jefe, aquí hay reglas y me tienes que obedecer a mí. Y si quieres dormir aquí, primero y antes que nada me vas a servir a mí. Vas y limpias parabrisas en la esquina y me traes la lana a mí. Y después de haberlo hecho un día o 2 días, te quedas pensando, en la casa de mi padre, mis hermanos y mis hermanas, y hasta la chacha está mejor que yo. Come 3 veces al día, tiene una cama blanda, y yo aquí en la alcantarilla, sin comer bien y trabajando para otros. Hermanos, el pensamiento que hizo recapacitar al hijo fue precisamente el fundamento de todo lo que hemos estado hablando. Yo no nací para esto. A mí, mi padre no me engendró para que yo esté cuidando y dándole de comer a cerdos. Yo no fui traído al mundo para esto. Cuando llegas tú a ese punto en la vida en el que te analizas y preguntas, ¿para qué fuiste engendrado? ¿Para qué te creó Dios? Y reconoces que no fuiste formado para eso. ¿Entiendes lo que significa ser antes que hacer? ¿Por qué lo perdió todo este muchacho? Porque no supo reconocerse a tiempo como lo que era verdaderamente. No vio privilegio en lo que tenía. No se sintió bendecido. No sintió que era valioso lo que poseía, lo que le había sido dado sin pagar nada. Creyó que era poco y que él podía conseguirse más por sí solo. Pero eso hacemos todos, hermanos. Eso hacemos todos. De esa manera pensamos, en esa forma actuamos. Es hasta que recapacitamos. Yo tengo un hogar, yo tengo una naturaleza, tengo una condición que perdí por querer ser libre. Yo me despojé de lo que tenía. Un día fui hijo privilegiado. Tuve una situación que nada podría mejorar y la dejé. De pronto me vi convencido interiormente de que esto era aburrido, que yo podría ser más feliz y pasarlo mejor que esto, solo viviendo por mi propia cuenta. Así que decidí irme con mi libertad a otro lado. Mi condición llegó a ser tan miserable que me avergoncé de estar por debajo de los que yo consideraba inferiores cuando vivía en privilegio. Es interesante, hermanos, ¿saben? Las personas tenemos una condición de superioridad permanente en nuestra actitud. No importa en dónde estemos, en la iglesia, en la oficina, en el trabajo, en la calle. Si tú te subes a la ruta, inmediatamente volteas a ver a todos y dices, yo estoy más guapo que todos estos, por lo menos que estos 3, 4, 5. Tengo más pegue que el chofer y que el cobrador. Y comienzas a sacar tu cuenta personal.
Las señoras hacen lo mismo, las muchachas igual, suben a la ruta y comienzan a verse. Yo estoy mejor que esta, soy más guapa que esta. Ya en un momento crítico de tu autoestima te preguntas, ¿quién estará más gorda, esa o yo? Ve cómo la risa las pone en evidencia, hermanas. Es la realidad. Siempre tenemos un empuje hacia la superioridad y nos queremos sentir más que los demás. En donde quiera que estemos, hasta en la iglesia, volteamos a ver al hermano y decimos, ¡ay, qué bueno que se está engordando! Gloria a Dios. Ya no voy a ser la única gorda. Tengo pena de que no llegue el hermano porque voy a ser el único feo en el culto. Así que esa tendencia nuestra siempre nos pone midiéndonos con otros. Y el hijo se había medido con los criados de su padre, y ese día la medida volvió a su memoria y dijo, en la casa de mi padre, los gatos, los criados, los sirvientes menores están mejor que yo. Iré a mi padre. Hermanos, si hay algo que tenemos que rescatar, no es por sí solo el decálogo, los 10 mandamientos, la moralidad. No tenemos que forzar a nuestros hijos a ser santos y a ser íntegros si no tienen trato con Dios, no lo van a poder ser. No vale la pena intentar ser buena gente si no tenemos un trato con Dios, no sirve. Es estéril. La única manera de vivir en integridad es a través de una relación con Dios que transforma la persona que yo soy. Porque la influencia del trato con Dios en mi vida es lo que me hace la mejor persona conforme al plan de Dios. ¿Cómo puedo dejar de ser mezquino con mi esposa? ¿Cómo puedo dejar de ser abusivo con mi esposo? ¿Cómo puedo de ser? Tengo que tener un trato con Dios que marque mi vida. ¿Cómo puedo dejar de ser lesivo con los demás? Esta semana 2 personas se pelearon por un cubo de estacionamiento en el puerto de Veracruz. Y en medio de la discusión uno de ellos quedó cercenado de un ojo y casi pierde el otro porque el arma punzocortante que utilizaron atravesó el cráneo, rompió el hueso y tocó lesivamente el otro ojo, que afortunadamente al parecer pudo ser rescatado. El egoísmo puede llegar a los límites menos imaginados solo por el hecho de que nadie está dispuesto a que Dios tome señorío sobre su vida, sobre su soberbia, sobre su altivez, sobre su orgullo, sobre su egoísmo, sobre su dureza y tosudez de corazón. Así que lo único que puede verdaderamente gobernar nuestras vidas y más poderosamente que la ley de Moisés es un trato poderoso e influyente de Dios en mi vida. El hijo regresó a la casa de su padre y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado tu hijo. Recíbeme, aunque sea como uno más de tus jornaleros. Dame trabajo, papá. En la mentalidad de un judío, eso es lo correcto. Perdí mi dote, déjame trabajar para recuperarla, aunque no merezca ser considerado tu hijo. Dios es misericordioso, hermanos. El Dios con el que estamos tratando es un Dios de amor que nos llama a un trato de amor y de gracia. Por eso la palabra nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón
con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Que el Señor nos bendiga, hermanos.